Hola, mi nombre es Richard Gris Valladares, soy estudiante de Ingeniería Industrial y este es mi video explicativo sobre mi informe de acotado y simbología normalizada. Ok, empecemos con el concepto de acotación basándose en la norma ISO 128. La norma ISO 128 define la acotación como el proceso de anotar un dibujo técnico a las medidas reales del objeto, independientemente de la escala que esté dibujado. No se trata solo de añadir números, es un sistema de información gráfica que utiliza líneas auxiliares, líneas de cota, símbolos y cifras para definir de forma inequívoca la geometría de una pieza. ISO 121.22 es básicamente el código de lenguaje que usamos para que un dibujo no sea solo un dibujo, sino una orden de fabricación. Se resume en dos ideas claves. Primera, la realidad manda. No importa si dibujaste una pieza chiquitita en un papel gigante, la acotación pone la medida real que tendrá el objeto cuando lo tengas en la mano. Y número 2, es un mapa, no solo un número. No es tirar cifras por tirar. Usamos un kit de líneas, flechas y símbolos para que nadie tenga que adivinar nada. El objetivo es que la geometría sea imposible de malinterpretar. Este tornillo. Si yo dibujo este tornillo en un papel más grande, tú lo ves en el papel y obviamente el del papel es más grande que el tornillo. Pero si yo acá pongo las medidas exactas del tornillo real, el que tengo en mis manos, no importa qué tan grande sea el del dibujo, incluso si es más grande que el tornillo real, siempre y cuando tenga las medidas de mi tornillo, el que tengo en la mano, va a quedar exactamente igual. Es decir, si yo le doy esto a otra persona y esa persona no ha visto el tornillo, ella obviamente no se va a guiar del tamaño del tornillo que yo dibujé en el papel, sino de las medidas exactas. La norma ISO 128 es la que me dice cómo anotar sus medidas, para que si yo te mando esto, tú puedas fabricar exactamente este mismo tornillo sin necesidad de preguntarme absolutamente nada. Ahora vamos con la evolución de los organismos de normalización. Yo lo veo de esta manera. Fue de un caos total a un lenguaje mundial. A principios del siglo XX, la industria era un desastre. Cada fábrica hacía las cosas a su manera. Si se te rompía una pieza de una máquina, pues mala suerte. No podías usar el resto de otro fabricante porque absolutamente nada encajaba con nada. Luego, en 1947, en plena guerra, Alemania dijo, ya basta. Crearon las normas DIN. ¿Cuál fue su gran éxito? Demostraron que si todos usaban las mismas reglas, como el famoso tamaño de papel A4, las cosas se fabricarían más rápido y mucho más barato. Básicamente inventaron la eficiencia moderna. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se hizo pequeño y todos empezaron a comercializar con todos. En 1946, 25 países se juntaron en Londres con una idea, la cual fue ISO. No quería que mandaran solo un país, sino agarrar lo mejor de cada uno y crear un idioma técnico universal. Y así se creó ISO, que significa la Organización Internacional de Normalización. El plano como lenguaje universal. Para que se den cuenta de lo potente que son estas normas, quiero ponerlo de esta manera. Son como la música. Un plano funciona muy parecido a una partitura. Por ejemplo, no importa qué idioma hable el músico, si inglés, español, chino, japonés, si sabe leer notas, la canción suena igual aquí y en China. Igualmente con el ISO. Con las normas ISO, cualquier persona del mundo puede leer tu diseño sin necesidad de preguntarte absolutamente nada. Gracias a estas normas, hoy en día es posible diseñar un motor en Alemania, fabricar los pistones en Brasil y armarlo quizás en México, porque todo encaja a la perfección como si fuera un rompecabezas. Vamos con el acotado. ¿Qué es realmente acotar? Acotar no es simplemente agarrar una regla y medir. Es el arte de organizar la información. Es el conjunto de reglas que te permite decir cuánto mide cada parte de un objeto de forma lógica y ordenada.
No se trata de llenar el dibujo de números por todos lados, sino de poner la información justa para que quien vea el plano entienda todo sin necesidad de romperse la cabeza. Ok, ahora vamos con los 4 elementos claves del acotado. El primero es las líneas de la cota. Son líneas que aguantan la medida. Van paralelas a la superficie que quieres medir y terminan en flechas. Son como el espacio donde vive el número. Número 2. Líneas auxiliares o de proyección. Son las que sacan la medida fuera de la pieza. Sirven para no amontonar números encima del dibujo y mantenerlo limpio. No tocan la pieza, solo la marchan. Ok, ahora vamos con los 4 elementos del acotado. El primer elemento es las líneas de cota. Son las líneas que aguantan la medida, van paralelas a la superficie que quieres medir y terminan en flechas. Son como el espacio donde vive el número. Número 2. Líneas auxiliares o de proyección. Son las que sacan la medida fuera de la pieza. Sirven para no amontonar números encima del dibujo y mantenerlo limpio. No tocan la pieza, solo la marcan. Número 3, que son las cifras de cota, que es básicamente el número real. Lo más importante aquí es que siempre indica la medida real del objeto, sin importar si el dibujo es a escala, es la verdad, por decirlo así, del plano. Número 4, que son los símbolos y terminaciones. Estas son las flechas en las puntas y los símbolos especiales, como por ejemplo el diámetro, que es así, o otro ejemplo podría ser el radio, que es básicamente una R, así. Estas básicamente son los apellidos, por decirlo así, del número que te dicen qué tipo de forma está midiendo. Ok, ahora vamos con la jerarquía de cotas. Empezamos con las cotas funcionales. Esas son, por decirlo así, las intocables. Son las medidas críticas y si este número falla, la pieza no sirve para nada, no encaja con las demás. Estas piezas son básicamente las que hacen que el invento funcione a la perfección. Número 2, que son las cotas no funcionales o podría ser las de relleno. Definen la forma de la pieza, pero si varían un poquito, no pasa nada grave. Son importantes obviamente para que se vea como se debe, pero no son de vida o muerte para el funcionamiento. Están luego las cotas no funcionales, las de relleno, que definen la forma de la pieza, pero si varían un poquito, no pasa nada grave. Y luego están las cotas auxiliares, que son como las por si acaso. Es prácticamente información extra. Estas vienen en paréntesis y son como un dato curioso o un dato extra para ayudar al que lee el plano, pero realmente estas no se usan para fabricar ni para revisar la pieza. Me gustaría poner este ejemplo para la jerarquía de cotas. Por ejemplo, si yo estuviera diseñando un zapato, ¿cierto? Digamos que la cota funcional es la suela, ¿cierto? Es el tamaño de la suela. Si no es exacto como lo pidieron, no entra el pie, no funciona. Ahora vamos con lo no funcional. Es, por decirlo así, el ancho del cordón. Puede variar un poco, quizás sí, pero no afecta el funcionamiento del zapato. Y está la cota auxiliar. Digamos que es la caja donde viene el zapato. Es un dato muy útil, pero no afecta el zapato en sí. Ok, ahora vamos con las cifras de la cota. Primero está la orientación. Se leen siempre desde abajo si la cota es horizontal o desde la derecha si es vertical. Así que, por ejemplo, si el plano fuera una hoja, solo tendrías que girarla una vez para entenderlo todo. Ahora vamos con las unidades. En dibujo mecánico, el milímetro es el rey, por decirlo así. Es tan obvio para los ingenieros que ni siquiera se escribe milímetros al lado del número. Por ejemplo, si tú ves un 50, ya se da por hecho entender que son 50 milímetros. De hecho, muchos ingenieros recalcan que escribir la unidad solo ensucia el dibujo o el plano. Y ahora está también la ubicación. Esta cifra de cota es intocable. Nunca jamás debe ser atravesada por una línea de dibujo.
Si una línea pasa por encima del número, el plano está mal hecho porque se vuelve muy difícil de leer. Ahora vamos con la simbología específica. Para simplificar la lectura y evitar vistas innecesarias, se utilizan símbolos normalizados antes de la cifra de cada cota. Por ejemplo, este, que es el diámetro, ¿cierto? Se usa para superficies circulares o cilíndricas. Está ahora el radio, que sirve para arcos menores a 180 grados. Está el cuadrado, que sirve para formas de sección cuadrada en una sola vista. Está el diámetro esférico, que sirve para esferas completas. Y está el radio esférico, que sirve para casquetes esféricos. Ok, ahora hablemos de la consignación de tolerancias y ajustes. La tolerancia dimensional es el margen de error permitido en la fabricación de una pieza. Como es imposible fabricar algo con una precisión absoluta, establecemos límites para garantizar que la pieza sea funcional. Por ejemplo, si diseñas un perno de 10 milímetros con una tolerancia de 0.05 milímetros, significa que cualquier pieza que mida entre 9.95 milímetros y 10.05 milímetros es válida. Fuera de ese rango, la pieza se considera nula. Clasificación de ajustes. ¿Cómo es que encajan estas piezas? El ajuste es la relación mecánica entre un eje y un agujero. Dependiendo de cuánto aire o presión haya entre ellos, los clasificamos en 3 tipos. Primero, que está el ajuste con juego, que es donde el agujero siempre es más grande que el eje. Un ejemplo podría ser un ventilador girando o las ruedas de un carrito. Está el ajuste con apriete, que es un apriete fijo, donde el eje siempre es más grande que el agujero. Un ejemplo podría ser un rodamiento metido en un motor. Y también está el ajuste de transición, donde las tolerancias se cruzan o solapan. Por ejemplo, esto no es un rodamiento, pero esto se puede desarmar. Entonces se arma y tiene un movimiento. Este podría ser un ejemplo de ajuste de transición. Simbología de superficies o rugosidad. La rugosidad es el conjunto de imperfecciones o irregularidades microscópicas que quedan en una superficie después de una fabricación. No existe una superficie perfectamente lisa, siempre hay valles o picos. Existen 3 tipos de símbolos de proceso. Está el primero, que es el símbolo básico, que es el punto de partida. Por ejemplo, 2 trazos desiguales inclinados a 60 grados. Y lo que significa es que solo indica que la superficie requiere atención, pero no especifica el método. Es el símbolo general cuando el proceso no es crítico. Número 2 está el arranque de virula, que es un triángulo cerrado. Se añade una línea horizontal que cierra el ángulo superior. Y esto de entender que hay que mecanizar, por decirlo así. Es obligatorio quitar el material usando herramientas como el torno, la fresa y la rectificadora. Se usa cuando necesitamos una precisión que la pieza en bruto no tiene. Y número 3 está la previsión de arranque de viruta, que es un círculo que se añade un pequeño círculo en el vértice del ángulo. Demasiado mecanizado. El sobreespesor es la cantidad de material extra medido en milímetros que debe tener una pieza original para que al pasar por la máquina y quitarle virula quede en su medida exacta y perfecta. Y ese fue todo mi video explicativo sobre la presentación. Muchas gracias por escuchar y ver.